En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Bienvenido tú también a la gran sección que tienes aquí en Café de Tarde. Una maravilla, de Sphere Project Audiolibro. Me costó engañarte para que fuera cada 15 días, pero mira, al final sí, lo conseguí. Ahora estoy para que sea toda la semana. Bueno, ¿por qué te pones en blanco? Tendré sí, será porque me asusta esto de tener que tanta atención de composición musical. Sería brutal, claro, porque además que lleva un curro, porque vamos a explicarle a los oyentes, aunque ya lo hemos hecho, ¿no? Pero así de manera muy, muy breve, todo el trabajazo que hay para este producto final que escuchan, ¿no? Que esto no es... Llego a casa y Sergio, por ejemplo, en este caso, no se pone el hombre a narrar y le ponemos música y ya, ¿no? Esto... Es una producción completa, como cuando se hace cine o cuando se hace una producción musical, lo que abarca pues mucho más contenido. Por ejemplo, una producción musical, debido a que también hay que tener un relato, hay que saber dirigirlo, producirlo, componer su música. Es un trabajo que me gustaría estar semanalmente, tenlo claro. Pero ya entonces nos tenemos que dedicar exclusivamente a esto. Y de momento todavía no se puede, todavía, pero bueno, ahí estamos, en el camino. Bueno, cuéntanos, ponnos en situación para esta semana quiénes te acompañan y qué vamos a escuchar. Sí, venga. Pues estamos en el mes de la astrofísica aquí en el Sphere Project Audiolibro, solo que esta quincena, más que astrofísica, nos vamos a centrar en la física general, ¿vale? Física teórica, perdón. Para acompañarnos en el audiorelato que hemos hecho hoy, tenemos a Ulises Rodríguez, tenemos a Sergio Sanz, que es el narrador, vuelve a ser el narrador en este caso. Que ya no es agujero negro. Ya no es agujero negro, ahora es teoría de cuerdas, lo que vamos a tratar. Tenemos también a Marc Panisello, que es el compositor de la banda sonora que tenemos hoy, que vamos a presentar aquí en el audiorelato. Y luego, más tarde, se incorporará en la segunda parte del debate, se incorporará Manuel Pérez Cedrés para hablarnos un poquito también sobre la parte que le corresponde. Bien, voy a introducir al público en general para que entienda lo que es la teoría de cuerdas, que es de lo que trata este audiorelato. Lo haré de una manera bastante cortita, porque la teoría de cuerdas está ya desde los años prácticamente 60 intentando en investigación. Es una teoría que no ha sido comprobada, así que vamos a intentar explicarlo de una manera que se pueda entender y cuál es su propósito. Vale. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Pues lo que propone es que las partículas más pequeñas del universo, que no son puntos sin estructura, o como se creía hasta ahora, sino pequeñas cuerdas vibrantes. ¿A qué me refiero a las partículas más pequeñas? Hablamos de lo atómico, de las partículas subatómicas, protones, neutrones, que era lo que se pensaba que era lo más pequeño que había en la materia. Pues no. Ahora hay supuestamente esta teoría, hay unas cuerdas que vibran como si fueran notas diferentes tocadas en un mismo instrumento. La teoría de cuerdas no solo describe las partículas conocidas, sino que también influye de forma natural como una partícula, una partícula especial que ninguna otra teoría logra explicar del todo. Se trata del gravitón. El gravitón, que sería el portador de la gravedad cuántica. Voy a explicar esto. En la teoría de la relatividad y en la mecánica cuántica suceden dos cosas. A partir de que las dimensiones empiezan a variar, las escalas de las dimensiones, pues la teoría de la relatividad, todas las fórmulas de Einstein conocidas, pues funcionan correctamente, ¿no? Todas las fórmulas dan unos números. Pero cuando empezamos a entrar a escalas muy pequeñas, escalas subatómicas, todo esto no sirve para nada. Tenemos que crear otras leyes de la física y la matemática, que son la mecánica cuántica. Lo que intenta hacer la teoría de cuerdas aquí es unificarlas, una especie de teoría del todo. Con ello podríamos generar fórmulas que darían resultados lógicos cuando tanto tratamos astrofísica como cuando tratamos mecánica cuántica. Vale. Quiero hablar también de la teoría. Bueno, no me voy a extender mucho más porque esto ya se empieza a complicar un poco y tampoco tenemos demasiado tiempo, pero quiero decir que esto que acabo de explicar es la teoría de cuerdas a nivel básico. Luego entraríamos en la teoría de las supercuerdas. Claro, ya se complica más porque es la evolución que ha dado en el tiempo la teoría de cuerdas y que se divide en 5 tipos de teorías diferentes que acaban unificadas a su vez en una teoría llamada la teoría M, que propone que si esta teoría de cuerdas existe, tiene que haber 11 dimensiones también en el espacio que ellas proponen. Vale.
Vamos a ir un momento a explicar, a comentar la sinopsis del audiorelato que vamos a tratar hoy, antes de hablar con Marc Panisello y el narrador. Vale, trata de que en el año 2051 un equipo europeo de científicos logra lo impensable: detectar señales procedentes de dimensiones ocultas predichas por la teoría de cuerdas. Lo que comienza como un experimento matemático se convierte en una experiencia inquietante que pone en duda las bases mismas de la realidad, porque no demostraron la teoría, la abrieron. Y eso es lo que vamos a escuchar en breve. Primero vamos a saludar a Marc Panisello, compositor de la banda sonora de este audiorelato, para que nos cuente cómo ha sido su experiencia con su creación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, ha sido una experiencia, bastante curiosa, la verdad. La teoría de cuerdas, la conozco, pero no sé mucho de ello, tampoco no es algo que esté muy presente en mi día a día, pero por esa misma razón ha sido un reto, digamos, interesante hacer la música para este audiorelato, ¿no? Porque según iba haciendo música también iba yo aprendiendo y descubriendo cosas nuevas, y esto ha sido enriquecedor, la verdad. Oye, Marc, siendo un tema tan inmenso, tan intenso y tan infinito, ¿cómo uno conjuga las notas para hacer esa composición? O sea, ¿cómo consigues que las cuerdas se unan y sean reales para escuchar lo que estamos escuchando? Pues mira, la verdad es que un poco lo que he dicho, y ha sido un poco sobre la marcha, en el sentido de que leía una parte del relato, ¿no? Y pensaba, aquí puede encajar esto, pero también ha sido un descubrimiento por mi parte. Y la verdad es que, en este audiorelato he tirado más para la música experimental, principalmente porque el relato lo pide claramente, yo creo. Pide como algo de inquietud, de misterio, de incertidumbre. Y lo mismo que los científicos del relato hacen, que es experimentar, pues yo también he experimentado un poco con sonidos diversos, diferentes sintetizadores, intentar hacer sonidos desconocidos para mí hasta el momento, y esto me ha llevado a lograr lo que escucharéis ahora. Perfecto, Marc. Yo también tengo una pregunta que hacerte. Por ejemplo, la tensión que se genera en el relato entre ciencia y lo desconocido, que es uno de los ejes centrales del relato, ¿te fue fácil realmente llegar a la conclusión de elegir esa estructura musical que hiciste? Por ejemplo, yo ahí tenía dudas, al no componer yo en este caso, pensaba, ¿cómo lo hago? ¿Hago una estructura lógica o empiezo a hacer disonancias? Como darle el leitmotiv, ¿no? A experimentar. Sí, la verdad es que no... he ido más a las disonancias y a un poco lo mismo que he dicho de experimentar, que no a una estructura lógica. Es decir, en otros audiorelatos sí que había seguido una parte muy lógica, ¿no? De ir bastante a lo que se decía, intentar imitar lo mismo con la música o así, pero en este relato he seguido muy poca lógica, la verdad, y me he dejado llevar más por la experimentación, acorde un poco a la temática del relato, que no a la lógica. Y en cuanto a la música, sí, he ido también a disonancias, también a algunos acordes mayores y otros menores, algunas frases musicales incompletas, ¿no? Como los experimentos, que tampoco acabas de saber muy bien qué pasa, y eso ha sido un poco mi hilo de conductor. Pues muchas gracias, Marc. Vamos a pasar ahora a hablar con Sergio Sanz, el narrador de esta historia, a ver qué es lo que más le gustó de narrar este audiorelato. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Encantado de estar aquí, y seguramente se están tomando el café en otras 11 dimensiones con nosotros, estoy seguro. Y... De hecho, tengo un mensaje que ahora les leeré de una oyente que nos acaba de mandar. Pues referente a la pregunta, ¿qué es lo más que me gustó? La verdad que tenía concepto de que habían 5 dimensiones, y al leer el relato me sorprendió que eran 11 que están ahí por demostrarse, la verdad, pero que este dato que aportó Agustín a lo que es la historia, la verdad que me sorprendió. Cuando vi 11 dimensiones me quedé un poco loco, la verdad.
Me imagino, porque es que, después de haber sido un agujero negro, después del relato de hace 15 días, ¿no? Esto no tiene mucho que ver. Mira, de hecho, la oyente, Elodie Ruano, nos manda un mensajito a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de Café de Tarde. Dice, hola, aún antes de oír el relato, ya me dieron ganas de volver a ver Big Bang, sobre todo a Sheldon, dice. Pues tenemos un poco de Sheldon hoy. Sí, aquí. ¿no? Y tenemos un poquito. Bueno, vamos, si les parece, vamos a escuchar el relato, ¿no? Porque Venga. yo creo que lo bueno es eso, escucharlo, y ahí sí que nos ponemos absolutamente en situación, ¿no? Porque al final, pues todo esto que estamos contando tiene una realidad que es el título que se me fue. Sí, espérate un momentito que lo teníamos por aquí ya. Resonancia Calusa. Resonancia Caluz. Ahí Exacto. está. Año 2051. Instituto Europeo de Física Unificada, Ginebra. La sala estaba casi a oscuras. En el aire flotaban pantallas con fórmulas que cambiaban a gran velocidad. Nadie decía nada. La doctora Emil Ravel, directora del proyecto Acción, observaba al centro del laboratorio. El experimento había terminado hacía unos minutos, pero el silencio persistía, espeso, como si todos contuvieran el aliento. ¿Están confirmadas las 10 dimensiones?, preguntó. Un técnico joven, Marek Nowondi, asintió sin dejar de mirar la pantalla. Sí, las hemos detectado. No solo existen, están actuando sobre nuestro entorno. Emil se giró hacia el doctor Kazuo Fushimi, un veterano experto en teoría de cuerdas. No están solo aquí, dijo Kazuo en voz baja. Esas dimensiones parecen responder a lo que hacemos. Desde 2049 se había estado experimentando con un nuevo tipo de colisionador, capaz de generar vibraciones en las cuerdas fundamentales que, según la teoría, componen todo lo que existe. Hasta entonces, nadie había conseguido ver señales claras de esas dimensiones invisibles. Pero ahora sí, usando nuevos detectores, cristales especiales que vibraban con el tiempo, el equipo había encontrado patrones claros. Las cuerdas estaban vibrando y lo hacían de forma diferente según las condiciones del experimento. ¿Y si esto no es solo física?, preguntó Marek, observando una figura compleja en la pantalla. ¿Y si es una especie de entorno que nos rodea, que aún no entendemos? Kazuo frunció el ceño. Tal vez las cuerdas no solo forman la materia. Tal vez también codifican algo más profundo. Emil decidió probar una simulación nueva. Proyectar las propiedades de esas dimensiones ocultas en el espacio físico del laboratorio. Solo como prueba. Simulación. Fase 0. Ordenó. Al instante, algo imperceptible cambió. El reloj se curvó levemente sin romperse. Una taza se elevó flotando. Una sombra cruzó la sala, aunque nadie se había movido. ¡Córtenlo ya!, gritó Marek, alarmado. Emil caminaba sola por los pasillos esa noche. Lo que habían hecho era como proyectar una sombra de algo que no se puede ver. Pero esa sombra estaba aquí. Tocaba cosas, doblaba la realidad. Peor aún, los sensores habían captado formas de energía que no se parecían a nada conocido. Y en medio de los datos apareció un patrón repetido, como si algo estuviera respondiendo. Kazuo llamó a eso latencia semántica. No era solo vibración, era significado. Al día siguiente, Kazuo tenía una expresión perturbada. He cruzado las vibraciones con antiguos patrones matemáticos. No son aleatorias, forman una secuencia, una especie de lenguaje, como si las cuerdas escribieran algo. ¿Lenguaje?, preguntó Emil, desconcertada. Sí, como si el universo no fuera solo físico, sino lógico, como si tuviera sintaxis, reglas de escritura. No lo entendemos del todo, pero está ahí. Marek añadió: ¿y si lo que llamamos realidad es solo una versión reducida de algo mucho más complejo? Activaron una última prueba. Esta vez,
usaron una malla ultrafría para capturar las vibraciones de las cuerdas y traducir sus efectos al mundo visible. Y entonces sucedió. Una esfera luminosa flotó frente a ellos. No era sólida, no proyectaba sombra. Dentro había algo que parecía moverse, pero sin tener forma. Y en sus mentes algo se abrió. Pensamientos que no eran suyos, imágenes que nadie había visto jamás. Marek cayó de rodillas. Katsuo comenzó a reír o a gritar. Emil, paralizada, logró desactivar el sistema. El proyecto fue sellado por completo. Todos los registros clasificados. Nadie volvió a hablar de ello. Años después, durante una entrevista confidencial con una comisión científica internacional, la doctora Ravel accedió a responder una única pregunta, fuera de protocolo. Entonces lograron demostrar la teoría de cuerdas. Emil la miró largo rato. Luego, con voz casi ausente, respondió: no la demostramos, la abrimos. Hubo un silencio. Alguien se inclinó hacia adelante. ¿Y qué fue lo que abrieron exactamente? La doctora desvió la mirada hacia un punto indefinido, como si aún estuviera viendo aquello. Una rendija, dijo finalmente. No a otro universo, a otra lógica, a algo que no nos incluye. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado este audiorelato y sobre todo hayan entendido un poquito más la teoría de cuerdas, al que ya las conocía, al que no, pues es una presentación que estamos dando a la física teórica y espero que le haya gustado. Antes que nada quiero comentar, que antes me quedé en blanco con el nombre de mi propio audiorelato, pero quiero explicar por qué se eligió el nombre de este audiorelato. Porque hace mención, rinde homenaje al físico Theodor Kaluza, quien propuso una dimensión extra para unir gravedad y electromagnetismo. Felicitar también a Marc Panisello y a Sergio Sanz por este gran relato que nos acaban de ofrecer. Ahora vamos a dar paso a Ulises Rodríguez para que nos comente un poquito esa sensación cinematográfica que le ha transmitido este audiorelato. Pues hay para hablar, porque fíjate que la primera vez que escuché Resonancia Kaluza, el primer pensamiento fue sencillo: esto suena a cine. Y no porque tenga efectos espectaculares o la acción que trata el propio relato, simplemente porque lo que genera es completamente cinematográfico, una atmósfera inmersiva, imágenes mentales vívidas y claras al momento, y un ritmo que, si bien no es rápido, invita a contemplar, no a una velocidad para contarnos una historia. Desde el primer segundo, tanto la narración como el cuidado sonoro construyen algo muy similar a lo que sería una escena de Arrival, que en vez de ser algo simplemente hablado o meter algo por mera estética, lo logran. Todas las cosas que están unidas sirven para expandir el espacio, para crear, gracias a eso, una nueva dimensión, nunca mejor dicho. Y eso es lo que el buen cine sabe hacer: crear espacio donde no lo hay, permitir adentrarnos en un espacio ficticio e imaginarnos perfectamente la situación y permitirnos de esa manera imaginarnos y contemplar cada uno de los momentos. No es necesario que me muestren en ningún momento esa taza volando o esa sombra atravesando la sala, o en el momento en el que los científicos empiezan como a quizás mezclarse con esas dimensiones paralelas, porque gracias tanto a la narración como los efectos sonoros y la banda sonora en general, consigo imaginarme esa escena, consigo planteármela en mi cabeza y sistematizarla de una forma que es como si estuviese viendo una película. Otro punto muy interesante es el ritmo. No hay prisa, no hay necesidad de contar una historia, hay un flujo. Y eso se siente muy cercano a un cine de autor, a un cine de autores como el que podía ser Tarkovsky con Arrival o el mismo Malick, donde el tiempo se dilata y lo importante no es lo que ocurre, es lo que percibimos realmente. Porque al final lo importante aquí no es lo que te cuentan, sino cómo ves
lo que te están contando. Y ya por último, la temática. En general, la temática de la teoría de cuerdas es una temática amplia, una temática de ciencia cruda y muy fría, pero que en este relato, al igual que el relato de hace 2 semanas, se vuelve a conseguir una cosa muy similar a lo que hace, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio. Si es verdad que manteniendo la distancia en este caso entre astrofísica y teoría de cuerdas, y es lograr que la ciencia se vuelva algo interior, se vuelva algo incluso aún más humano, y que incluso podamos sentir sentimiento con ello, podamos unirlo con cosas que nos suceden o simplemente sentirlo más propio. Para resumir y no alargar esto mucho más, que sé que hay poco tiempo, Resonancia Calusa genera cine sin imagen, porque sugiere más de lo que dice, construye más de lo que describe y sobre todo invita a sentir antes que a entender. Y esto, en mi opinión, es profundamente cine. Pues muchas gracias, Ulises Rodríguez, sí, por tu opinión. La verdad que, como siempre, perfecta. Vamos a dar paso ahora, Manolo, a Manuel Pérez Cedrés para que nos comente su opinión sobre este audiorelato. Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, estamos? Pues muy bien, nosotros felices de también contar contigo en esta tarde. Cuéntanos tu opinión, además como escritor de este audiorelato que nos ocupa en esta jornada. Bueno, primero quiero decir que muy de acuerdo con la opinión de Ulises como simple espectador y alguien que le gusta el cine. Me ha encantado esa explicación y cómo le da una dimensión cinematográfica y visual también al relato. A nivel literario, la parte que a mí me corresponde, estamos hablando de un relato que no puedo decir de ciencia ficción, porque está claro que tiene una estructura que podría estar muy cercana a este género, pero estamos hablando de cosas tangibles, ¿no? A teorías que están afirmadas a través de la ciencia más o menos convencional, pero que se plantea desde un punto de vista a nivel literario también como esto, ¿no? Empezamos, yo me ha llamado muchísimo la atención que el mismo texto en sí plantea la estructura funcional de una novela, es decir, hay presentación, hay nudo y hay un desenlace final que cierra de manera circular todo el texto, pero es que además hay un giro fundamental cuando la expresión cuantitativa, es decir, la matemática, la ciencia, la teoría, lo teórico se convierte de alguna forma a través del propio relato en una estructura literaria, una estructura, de lenguaje, una estructura cualitativa, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante, y luego cómo se plantea dentro, repito, de la propia estructura del texto, de una forma técnicamente hablando, cómo está planteado para que desde el principio, en la mitad del relato y al final vayas pensando realmente qué está ocurriendo, por qué ocurre esto, ¿no? Eso, que es una técnica que parece meridianamente fácil, a veces no lo es tanto. Es decir, concluir un texto y tener al lector entregado a la causa de la lectura, utilizando técnicas que, a pesar de ser utilizadas en otros momentos y que funcionan, aquí la puedes lograr hablando de algo que en un inicio puede parecer demasiado espeso. Me parece, repito, muy interesante. A líneas generales, el texto es bastante fácil de leer, de seguir, de entender y de vehicular, es decir, de proyectar en la cabeza imágenes que, como dijo Ulises, se pueden convertir también en sinestésicas, ¿no? Imágenes, letra que se puede convertir muy fácilmente en imagen. Me parece un texto muy visual, eso me ha gustado muchísimo. Bueno, pues ahí queda también la opinión de Manuel. Hay mensajes de los oyentes. Carlos Fernando nos dice: buenas tardes, Manolo Santana, equipo técnico y todos los cafeteros radiodientes de Radio Las Palmas. Y lo de los audiorelatos, que me encantan, son súper entretenidos. Y tenemos un audio también de un oyente, que yo creo que lo conocen ustedes sobradamente. Buenas tardes. Es la primera vez que no estoy en el programa y lo estaba escuchando ahora en casa, y la verdad es que se escucha estupendamente. Es una sensación, desde luego, cinematográfica. Y sí me gustaría pues felicitar por un lado, la narración, que ha estado muy bien, pero sobre todo a Mar Paniselo, porque lo que ha compuesto, desde luego, le ha dado una personalidad tremenda. Parecía otro personaje más de la narración que hemos escuchado hoy. Y desde luego a mí me ha llevado pues a los grandes de los años 70, a todos estos compositores que había, tipo Joel Fagerman, Ayarre, Vangelis,
porque la música tiene una enorme personalidad y además se ha adaptado perfectamente a lo que está contando la historia. Desde luego todo un acierto y mis felicitaciones. Y un abrazo, nos vemos en breve. Hasta luego. Gracias, Pedro González. Un abrazo, Pedro. La verdad que me tienes súper sorprendido con esta aparición, ya como oyente. Como una aparición, fíjate, ya como oyente. Sí, está ahí en la casa escuchando. Es increíble. Vamos, porque más que estamos en directo, son las 5:02. Él pudo dejar su opinión hasta no estando hoy presente aquí con nosotros. Qué bueno. Estoy súper sorprendido. Bueno, yo y nuestro equipo estamos todos sorprendidos. Bueno, y Marc, contento con lo que te habrá dicho, ¿no? Sí, la verdad que muchas gracias por todos los comentarios. Yo también quería, que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Ulises y Manuel, de que el texto facilita mucho, ¿no? Que el lector se imagine las imágenes que se van describiendo, de las situaciones que van pasando, y eso mismo también me ocurrió a mí a la hora de escoger los sonidos, ¿no? Era muy fácil como imaginarse, ponerse en situación y a partir de ahí pues ir creando unos sonidos u otros, y la verdad es que en ese sentido pues fácil entre comillas, ¿no? Porque era fácil meterse en el papel. Pues qué bueno, que me alegro mucho. Oye, Marc, un placer haberte tenido en el programa. Te mandamos un abrazo enorme y reiteramos esa enhorabuena por esta maravillosa creación. Un abrazo, Marc. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Marc. Manuel, también a ti otro abrazo enorme, amigo. A ver si cruzas el charco, tenemos la carita aquí en los estudios de Radio Las Palmas. Ojalá. Haremos lo posible. Haremos lo posible, vamos a buscar patrocinio para que te vengas aquí en avión, fíjate. Tú busca patrocinios que yo voy encantado, ya te lo digo. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y siempre un placer estar con ustedes. Gracias, Manuel, un abrazo. Gracias, Manuel. A ustedes. Chao. Abrazo. Ulises, también, enhorabuena a ti, mil gracias. Gracias a con ti. ese cine que nos trae, ¿no? Eres nuestro cine en casa. Lo más parecido, ¿no? Lo más parecido al cine en casa. Sergio San, como siempre, maravilla esa manera de narrar y de meternos en la historia. Vehículo fantástico, la voz y la actuación, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y José Agustín Acosta, pues próximo mes de junio, con nueva temática. Exacto, toca terror. Terror. Así que vamos directamente a pasarlo mal. Bueno, o bien, ¿no? Para quien le guste, pues a mí me encanta el terror, o sea, yo lo pasaré súper bien. Antes de terminar, sí me gustaría dar una pequeña, un matiz de todo lo que hemos hablado. Vamos a pensar que hace muchísimos años los agujeros negros, como hablamos en la primera quincena, eran algo completamente teórico, inexistente, incluso rechazados por el propio Albert Einstein, y hoy en día pues los fotografiamos, incluso podemos escuchar una simulación de cómo suenan y los tenemos ahí. Son algo más de nuestro mundo, ¿no? Astrofísico, sobre todo hablando. Pues hoy estamos en esa tesitura con la teoría de cuerdas. Ahora mismo son teorías que no están completamente finalizadas, pero sí dan respuesta a muchos problemas que suceden actualmente para poder explicar un poquito más en dónde nos encontramos en este universo. Quién sabe, dentro a lo mejor de 100 años, 50 años, pues se estarán fotografiando cuerdas. A saber. Gracias, José. Feliz quincena. Nos escuchamos en el próximo mes. Igualmente, nos vemos. Nosotros directamente.